Ahora. Hola y bienvenidas y bienvenidos. Ahora sí, ya estaban algunas y algunos de antes. Vamos a empezar la unidad 3 en este momento. Vamos a empezar la unidad 3. Ustedes recuerdan que en la unidad 1 hicimos una especie de introducción a la economía y al pensamiento económico. Miramos ciertas categorías básicas de la economía y hicimos un desarrollo sobre los principales aspectos teóricos de la economía vista de distintas lupas. Vimos el pensamiento económico que tenían los autores clásicos, los neoclásicos, vimos el pensamiento económico desde la lupa de Marx, e inclusive en la clase anterior vimos desde el pensamiento del pensador tal vez más importante del siglo XX, que es Keynes. Y eso fue la unidad 1, y la unidad 1 intentó dar como esta visión múltiple, esta pluralidad de voces que intentamos dar desde la cátedra para mostrar que la economía es una ciencia social y que tiene, por supuesto, discursos contradictorios, y que también es política, y que en esta disputa política hay una disputa de poder, intereses e ideas en general. Eso por un lado. En la unidad 2 lo que intentamos hacer es dar ciertas herramientas, brindarles a ustedes ciertas herramientas de lectura de la coyuntura y de la estructura económica. ¿Qué quiere decir esto? Haciendo un repaso básico, tuvimos clases sobre la pobreza, la distribución, el desempleo, sobre el sector financiero, sobre el sector estatal, sobre los presupuestos, digamos, en tratar de entender sobre el sector, sobre los intercambios comerciales internacionales y el sector externo de la economía. ¿Y todo esto para qué? ¿Todo esto para qué? ¿Para qué lo dimos, digamos? ¿Cómo se engarza esta primera mitad de la materia con la segunda mitad que empieza hoy? Hoy empezamos a ver la unidad 3, en la cual vamos a ver ciertos procesos económicos históricos a nivel mundial o internacional. Y en la unidad 4 vamos a tratar de reproducir o seguir este esquema de procesos históricos, pero centrados en la Argentina. Esto, en definitiva, nos va a hacer un cierre de la materia. Es decir, todo lo que dimos en la unidad 1 y en la unidad 2 va a aparecer en la unidad 3 y en la unidad 4 de alguna manera aplicado al estudio político, histórico, social de la economía. Es decir, vamos a hacer una historia que es una historia económica también, y esto en ese sentido se va a diferenciar de la historia constitucional o de la historia política o inclusive de la historia militar o incluso de la historia social a la cual estamos acostumbradas y acostumbrados desde la escuela secundaria. Vamos a ver una perspectiva histórica que tiene un perfil diferente porque se centra en los procesos económicos y de economía política. En ese sentido, me parece que muchos de los contenidos, si bien pueden haber aparecido en su escuela secundaria, inclusive en alguna materia de primer año, vamos a tratar de un enfoque diferente, bueno, nada, y aportar un poco en ese sentido. Para eso nos vamos a basar, para la clase de hoy, básicamente nos vamos a basar en un texto de un escritor surcoreano que vive hace muchos años igual en el Reino Unido, en Inglaterra, y que se llama de apellido Chang. Chang es un gran escritor, es un economista un gran escritor de la historia económica y un gran divulgador de la economía también, tiene esa característica, y Chang ha escrito una historia económica del siglo XIX muy interesante, en la cual se pelea, por llamarlo de alguna manera, con ciertos paradigmas dominantes. Es decir, Chang lo que va a hacer es tratar de mirar una historia desde un punto de vista heterodoxo, una historia que normalmente no se dice, tampoco para tanto, no es que sea desconocida, pero él ha revitalizado la historia del siglo XIX a partir de la lectura que hace. Entonces, siguiendo a Chang, yo primero voy a compartir esto. Sí, acá está compartido, muy bien. Una breve historia del capitalismo, decíamos, es lo que vamos a ver hoy. Este es el libro, se llama Economía para el 99% de la población. Es una traducción, no se llama así el libro en inglés, tiene otro título menos pomposo. Acá lo tradujeron con ese título y nos interesa el capítulo 3 de este libro. Nosotros les compartimos el libro completo. El libro es muy interesante, es un libro que inclusive para estudiar la unidad 1 les puede servir porque complementa un poco los textos que vimos, y después inclusive es un libro de referencia que pueden tener, digo, trascendiendo un poco la materia. Pues es un libro escrito de una manera bastante sencilla, y lo hemos elegido porque es un buen resumen de la historia del capitalismo. ¿Qué es la historia del capitalismo? ¿Qué ve Chang acá?
nosotros vamos a hacer una especie de línea de tiempo eh, desde de los últimos 6 siglos, o de los últimos 5 siglos y pico, con algunas ideas y nada, algunos hitos básicamente los ponemos acá. Estos hitos son conocidos. Esta escala, bueno, la escala del siglo XX ahora la vamos a ver un poquito mejor, pero nada, llegada de América. En 1776 tenemos la famosa escritura de las riquezas naciones, pero recordemos, en 1776 también es el momento en que se crea el Virreinato del Río de la Plata, por ejemplo. En 1810 la Revolución de Mayo, son algunos hitos que hemos puesto acá simplemente para que estén. Recordemos, está la Segunda Guerra Mundial que divide el siglo XX, y esto lo llama Chang primero una época de albores del capitalismo. Luego viene la famosa Revolución Industrial. De la Revolución Industrial es muy probable que hayan escuchado hablar, pero esto sigue, y tenemos ya haciendo como un zoom en el siglo XIX y siglo XX, una historia propiamente dicha del capitalismo, un apogeo del capitalismo, llama Chang, que es lo que se conoce como la primera globalización también, la primera globalización, porque luego hay una segunda globalización que es la de la década de 1990 en adelante, pero este apogeo del capitalismo, primera globalización, va más o menos de 1870 a 1913. Es interesante también recordar más o menos ciertas fechas claves. ¿Por qué 1913? Bueno, 1913 es el año anterior al inicio de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Y es como un año donde termina la época del gran comercio internacional, y a partir de la Primera Guerra Mundial hay un cerramiento de las economías y hay una era de turbulencias, una era que Eric Hobsbawm, el historiador inglés, llama la era de las catástrofes directamente. Chang lo llama la era de turbulencias. Es una era de turbulencias porque incluye la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, el crack de Wall Street, ahora vamos a hablar un poquito de qué es el crack de Wall Street, la Revolución Rusa y el inicio del socialismo y del comunismo a nivel planetario en muchos países, y esa es la era de las turbulencias, que son los 33 años del 13 en adelante, hasta el 45-46, a partir del final de la Segunda Guerra Mundial, empieza el orden de la posguerra, el famoso orden de posguerra, con la creación, ahora vamos a ver algunos detalles, y empieza lo que se llama una edad dorada de capitalismo. Los franceses le llaman los 30 gloriosos, dicen en Francia, los 30 años gloriosos, que van de 45, del 46, o sea, del final de la Segunda Guerra Mundial, hasta mediados de la década de 70. Todos estos procesos económicos no son tan exactos y tan precisos como puede ser algunos hitos que marcamos acá. Esta edad dorada del capitalismo tiene en 1979 un año importante, pero ya la segunda mitad de la década del 70 marca varios hitos que van desencadenando en el año 79, que es cuando asumen los gobiernos conservadores, primero en Inglaterra y después digamos, en el Reino Unido y después en Estados Unidos. Entonces, y después es el inicio de lo que se llama el neoliberalismo, que empieza, podríamos decir eso, 1980, 79, 80, 81, en Argentina y en Chile particularmente. Esto vamos a verlo con más profundidad en la unidad 4, en Argentina y en Chile empiezan antes, digamos, hay una avanzada del neoliberalismo que se da con los golpes militares de Chile de 73 y en Argentina de 76, pero que se engarzan, o sea, se van a la par de los procesos mundiales del neoliberalismo, digamos. El proceso mundial del neoliberalismo empieza con más fuerza a partir de 1979 a 1980. En Argentina ya a partir del proceso de reorganización nacional, que así se llamó a sí misma, el último golpe militar, la última dictadura militar, bueno, a partir de ahí ya se inician políticas económicas que claramente están en sintonía con lo que después fue el neoliberalismo en Estados Unidos y en toda Europa y en el resto de América Latina también a partir de 1980. Insisto también en el gobierno chileno, después del golpe de Estado de Pinochet contra Allende en el 73, también inicia un proceso de neoliberalismo. Esto es para tener alguna idea. Vamos a trabajar a continuación un concepto que me parece importante para pensar todo lo que viene, que son... voy a trabajar dos conceptos muy por encima, muy básicamente, no voy a profundizar en ello, pero sí me parece importante para tener en la cabeza de cara a todo el proceso siguiente,
y que en un punto es como un link, un vínculo entre la unidad 2 y la unidad 3. Es el último, digamos, de los conceptos de la unidad 2 y el primero de la unidad 3 al mismo tiempo. Y es el concepto de crecimiento y desarrollo. Son dos en realidad, no es uno, sino son dos. ¿Se acuerdan que en algún momento hablamos del PBI o del PIB también? ¿Sí? Que es toda la producción que tiene un país a lo largo de un año, era el PIB. Pero vamos a hablar de crecimiento económico, cuando medimos el cambio del PIB a lo largo del tiempo. El cambio del PIB. Se dice que una economía crece, hay crecimiento económico. Esto es una gran metáfora, ¿no es cierto? Es una metáfora humana llevada hacia la economía. Digo, el crecimiento y el desarrollo, ustedes saben que son conceptos biológicos, están relacionados con el nacimiento de las personas y sus posteriores cambios corporales, etcétera. Esa es una gran metáfora, lo de crecimiento y desarrollo. Sin embargo, son conceptos que se usan, se llama crecimiento económico y desarrollo económico. Esta gran metáfora, decíamos, habla de que una economía crece, ¿sí? Esta metáfora de crecimiento, cuando año tras año aumenta la producción de bienes y servicios. Es decir, cuando el PIB, cuando el PBI o el PIB crece de un año al otro, aumenta la producción total de bienes y servicios de un año con respecto al otro, se dice que creció la economía. ¿Sí? Hay un crecimiento económico cuando crece el Producto Bruto Interno o el Producto Interno Bruto. Esto no me parece tan complejo, me parece que es el final, digamos, si entendimos lo que es en su momento el PBI, que es la producción de todo la contabilización de la producción anual de bienes y servicios en una economía, ¿sí? Bueno, ¿qué se produjo en un año en la economía? Se produjo todo esto es el PIB. Bueno, ¿qué pasó el año siguiente? ¿Se produjo más o se produjo menos? Bueno, se produjo más, creció, si no, decreció, podríamos decir, o cayó. Esta medición se calcula como el porcentaje que aumenta el PIB respecto al año anterior, ni más ni menos que eso. Siempre se trata de medir el efecto real, es decir, tratando de descontar el efecto de los precios y ver únicamente las cantidades. ¿Qué es esto? Nosotros vamos a medir el PIB de este año en Argentina y seguramente va a ser mayor que el del año pasado. ¿Por qué? Porque cuando voy a evaluar todo lo que se produjo, ¿se acuerdan que el PBI está medido en pesos? Entonces, ¿cuánto valen todos los automóviles producidos este año? Y valen más que lo del año pasado porque hay inflación, digamos. Pero lo que tratamos de medir acá no es si valen más los autos, sino si se produjeron efectivamente más autos. Si se produjeron el año pasado 1.000 autos y este año 1.100, decimos que hay un 10% de crecimiento del PIB, no porque valgan más los autos, sino porque se produjeron muchos más autos que el año pasado. ¿Está bien? En ese sentido, hablamos de términos físicos, concretos, reales, no del valor en pesos de la producción, sino el crecimiento, lo que está midiendo es el valor año tras año del PIB. ¿Sí? Esto no me parece difícil, me parece que si entendieron lo que es el PIB, el PBI, que es la producción anual, bueno, ¿se produjo más este año que el año pasado? Creció. ¿Se produjo menos? Decreció. Nada más y nada menos que eso. Crecer es producir más, decrecer es producir menos. ¿Y cuánto? Un tanto por ciento. Se produjo 100 el año pasado, 105 5% más. Esos 5 de diferencia, entre 100 y 5, 100, un 5% de crecimiento. ¿Está bien? Eso sería todo lo que hay que entender en la cuestión de crecimiento, ni más ni menos que eso, no una fórmula, es un porcentaje de crecimiento. ¿Sí? Esta tasa se llama tasa de crecimiento, es decir, es el porcentaje de crecimiento del PIB con respecto al PIB del año anterior, lo que les venía diciendo. Y es la principal medida del avance de la economía. Y una medida con muchos peros, muchos resquemores, pero bueno, simplemente para tenerlo en la cabeza, es esto, es la principal medida. Cuando se dice que la economía crece o no crece, digo, la discusión de esta semana con el presupuesto, la discusión del presidente, la discusión de si la economía va bien o va mal, lo único que está pensando es si creció o no creció el PIB o el PBI entre un año y otro. Sí, esta es la madre de todas las discusiones económicas. ¿Se creció o no se creció? Después vamos vamos a tratar de ver algunas cositas más, pero nada más que eso. Cuando pensamos en periodos largos hay que ver que es un cálculo, un detalle acumulativo, porque cada año siempre se calcula sobre el anterior. Esto para ver ahora, porque ahora vamos a tomar esta medida, la vamos a usar varias veces a lo largo de la exposición que sigue. Una tasa de crecimiento del PIB del 1% implica que se duplica en 70 años. O sea, si año tras año, cada año, el PBI
creció 1% con respecto al año pasado, y el año siguiente 1% con respecto a este, y el próximo 1% con respecto al siguiente, etcétera, etcétera, va a demorar 70 años en que todo lo que producimos ahora se duplique. ¿Por qué es importante lo de duplicar? No es importante en sí mismo, pero es un indicio importante, ¿cómo decirlo? Intuitivamente podemos pensar lo que sería Argentina produciendo el doble de las cosas que produce ahora. ¿Sí? Imagínense que nuestro país tuviera el doble de fábrica, produjera el doble de autos, el doble de medicina, el doble de agricultura, el doble de carne, el doble. ¿Cuánto demora en producir el doble? Bueno, si Argentina crece el 1% por año, esta duplicación nos lleva 70 años. Ahora, fíjense que si el crecimiento del PIB es 10%, que es más o menos lo que mantiene China de 30 años a esta parte, una tasa promedio entre 8 y 10% por año, en 8 años se está duplicando. En 8 años produce el doble de lo que produce actualmente. Entonces, pensemos en esto. Un crecimiento de 1% lleva esto, se puso de 70 a 69 años de duplicar. Pero si en vez del 1 crecemos el 2, es la mitad de año, obviamente, y si crecemos al 5% anual, es decir, si cada año se produce 5% más, dentro de 14 años vamos a tener la Argentina produciendo el doble de lo que produce actualmente. Y si crecemos al 10, esto es algunas cuentas, digamos, que se hace como para tener una noción de cuánto tiempo nos lleva a duplicar. Insisto en esta idea de lo intuitivo que es duplicar, porque ahora vamos a ver el largo plazo, vamos a ver 200, 500 años y vamos a ver qué pasa. ¿Qué implica duplicar el PBI? Nada, el doble de vivienda, eso, ni más ni menos que eso, que se produzca el doble, que haya el doble de país produciendo. Esto no quiere decir, por supuesto, que todo el mundo tenga acceso a esos bienes y servicios, y este es el problema de la redistribución o de la distribución de la riqueza, de la cual algo hemos hablado, pero que es clave también en la lectura, porque no implica, no alcanza con que se produzca más, pero en todo caso, crecimiento permite pensar estrategia, es decir, sin duda, el crecimiento permite pensar estrategia para distribución. Es mucho más fácil distribuir una riqueza creciendo que distribuir lo que ya hay en este momento, porque si yo quiero distribuir lo que hay en este momento, y necesariamente tengo que sacarle a uno para darle a otro, y cuando le estoy sacando a uno, este se enoja y el otro está contento, pero bueno, esto es un conflicto político enorme, que es mucho más fácil de resolver en un proceso de crecimiento. Finalmente, recordemos que en el largo plazo también crece la población, o sea, por lo tanto el PBI también se tiene que medir por persona, lo que se llama el PBI per cápita, es el Producto Bruto dividido la cantidad de población. ¿Me siguen hasta acá? Si tienen dudas, preguntas, comentarios, me van un poquito, lo vamos a usar a continuación. Bien, esto es el producto, pero lo otro que viene de la mano y que también nos interesa es el desarrollo económico, porque no es lo mismo, no alcanza. El crecimiento por sí solo no implica desarrollo, es una condición necesaria, pero no es suficiente. O sea, para que un país se considere, porque ahora vamos a hablar de países desarrollados, subdesarrollados, etc. ¿Y qué es desarrollado y qué no es desarrollado? Implica, primero, digamos, ¿hace falta crecimiento para lograr desarrollo? Sí, necesariamente va a hacer falta, pero ¿alcanza con el crecimiento? Y no, porque el crecimiento implica que se puede estar destruyendo el ambiente y los recursos naturales, contaminándose, condicionando el futuro, socavando las bases del propio crecimiento. Y cuando hablamos de desarrollo, no hablamos únicamente de producir más, porque producir más y producir más y producir más no implica que estemos mejor necesariamente. Entonces, hablamos, el desarrollo es toda una categoría en sí misma y es bastante largo y no quiero meterme más que en, como se dice, en rascar la superficie de la definición, simplemente como para saber que crecimiento y desarrollo no son lo mismo. Hablamos de condiciones de vida de la población, de capacidad industriales y tecnológica. Un país desarrollado es un país donde la gente vive más y mejor, donde, donde su capacidad, los países desarrollados son aquellos que lideran la vanguardia económica del mundo, digamos, la vanguardia tecnológica, la vanguardia, digamos, los que están al frente del desarrollo, perdón, al frente tecnológico, los que van mostrando el sendero por donde todos los demás en un punto queremos estar, aunque no, esto no quiere decir que haya un sendero único del desarrollo, ni que ellos están en un lugar y nosotros vamos a llegar ahí, no es la idea esa, pero sí que los países desarrollados son países donde hay más años, más esperanza de vida, son países donde
nada, la población tiene acceso a más bienes y servicios, donde la población está más educada en promedio. Entonces, por ejemplo, hay un índice que es el índice de desarrollo humano, un índice, hay muchos en realidad, por ejemplo, que mide las Naciones Unidas, donde toma el PBI per cápita, pero también toma los años de educación en promedio, la esperanza de vida, etc. Bueno, finalmente, voy más rápido porque si no voy a llegar a todo, una distribución de ingreso equitativa no está necesariamente asociada al mayor nivel de riqueza. PIB. Nada, crecimiento, lo último, para entender esto. Digo, ¿puede crecer mucho un país? Miren lo que crecieron. Estos son los países que más crecen en el mundo. ¿Sí? Estos son los países que más crecen en el mundo en los últimos años. Etiopía, Irlanda, Costa de Marfil, Djibouti, Turkmenistán, Laos, India, Camboya, China, Myanmar, Uzbekistán, Tanzania, Ruanda, Bangladesh y Guinea. Efectivamente son países que crecen mucho. Pero bueno, crecer mucho no quiere decir nada. Quiere decir que a lo mejor vienen de un nivel tan bajo que es mucho más fácil crecer. Efectivamente, ninguno de nosotros consideraríamos que algunos de estos países son desarrollados. Ninguno de estos países son ricos, ninguno de estos países son la vanguardia de nada, ¿sí? Todos estos países son países que crecen mucho, ni más ni menos que eso. De hecho, hay un solo país europeo que es Irlanda. Irlanda crece por el hecho de que es un paraíso fiscal, básicamente, está en la sede de Facebook, pero bueno, en Irlanda, por ejemplo, no hay nada, hay mucho crecimiento del producto porque está Facebook, básicamente, ni más ni menos ahí, asentado en Irlanda. Sí China y sí India son países que crecen mucho, y sí Vietnam, no está acá Vietnam, pero nada, para que se sepa. Ahora bien, los países, ¿cuáles son los países ricos? ¿Cuáles son los países ricos? Si miramos el Producto Bruto, esto lo hemos visto, Estados Unidos es el país con mayor PBI del mundo, China el segundo, por supuesto. China produce todo esto con muchísimos más habitantes, y Japón, Alemania, etcétera. Estos sí son los países más ricos del mundo, pero como les decía antes, también hay que mirar el Producto Bruto por habitante o por per cápita, y son Luxemburgo, Suiza, Noruega. Estos son los países que nosotros podemos considerar en todo caso más ricos, no necesariamente más desarrollados. Bien, ¿para qué todo esto? ¿Para qué toda esta introducción de producción PBI per cápita y qué sé yo? Para cerrar la unidad 2, para pensar en esta cuestión del crecimiento, pero también para no confundirnos con que el crecimiento implica algo más que eso. Los países que crecen son por ahí países que tienen un PBI muy bajo y también por eso pueden crecer más que otros. Argentina le cuesta, digo, Argentina no crece como todos esos países que veíamos que crece, pero Argentina es mucho más rico que todo esto. Argentina está, para que nos demos una idea, en el número 27, en este, más o menos el 27º país más rico del mundo. Siguiente. Volvemos de vuelta al principio. En los albores del capitalismo, la tasa de crecimiento del PBI per cápita o de la renta per cápita en Europa Occidental fue de cero, entre 1500 y 1820, casi la misma que entre 1000 y 1500. No crece la economía, digamos. Si hay algo que caracterizó a la Edad Media, al feudalismo, es que la economía no crecía, que la economía se reproducía año tras año. Esta es la característica básica de la Edad Media. La Edad Media estuvo 1000 años sin modificar sus condiciones tecnológicas, estuvo 1000 años sin que se produzca más. Digamos, en el año 1500 se producía prácticamente lo mismo que que en el año 500. Y probablemente en el año 1820, si lo miramos acá, se producía básicamente lo mismo que en el año 1500. O sea, primero le llevó 500 años de crecimiento, y esos 500 años fueron lo mismo que llevaron los 300 siguientes. Es decir, se pasó un poquito más rápido, pero nada del otro mundo. La economía se mantiene, y esta es la precapitalismo. Esta es la época previa al capitalismo, para entender también lo interesante del capitalismo. Sin embargo, hay países que entre 1500 y 1820, en 1500 y 1820, en Inglaterra y en Holanda, hay una tasa de crecimiento que es del doble. Y como decíamos, esta tasa de crecimiento del doble velocidad achica la mitad del tiempo de duplicación. ¿Sí? ¿Se acuerda de esto? ¿Sí? 14 por 0,14% anual. 0,27% anual es prácticamente el doble. ¿Sí? 14 sería 28 el doble. Bueno, este doble de crecimiento cada año, aunque sea muy chiquitito, aunque nosotros, digo, incomparable con lo que crece ahora. O sea, vean lo que crece un país ahora. Crece el 10%. Digo, 9,9%, esta es la columna promedio. 9, 8, 7, esto crece en los países que más crecen en el mundo. Acá estamos hablando que en esta época crecían el 0,27. Nada que ver, otra galaxia. Pero eso le permite a Inglaterra y a Holanda ser los países que dominan la técnica y que se plantan en la vanguardia del mundo.
¿Cuáles son los cambios más importantes en esta época? Hay un cambio cultural hacia maneras más racionales, digo, la ciencia, la matemática, esos son los cambios fundamentales que hay en esta época de los albores del capitalismo, entre 1500 y 1820, ¿sí? Hay nuevas tecnologías, por supuesto hay un cambio tecnológico clave, que es la máquina de vapor, esto lo saben, nada, básicamente que revoluciona la industria textil. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de Adam Smith y él decía cómo cambió durante esa época la división del trabajo, esta división del trabajo, y que esta forma de producir del capitalismo es lo que hace que se produzca cada vez más, y que si antes un productor, decía Adam Smith, produce 20 alfileres, ahora produce 4.000 alfileres por día. Antes decía, un alfiler, un tipo hacía 20 alfileres por día, con la forma de producción capitalista produce 4.000 por día, en vez de 20, 4.000, un salto enorme, y ese salto enorme no son solo alfileres, es toda la industria textil, la industria siderúrgica, la industria química que hace que Inglaterra y Holanda sean la vanguardia del mundo, que tengan sus grandes armadas, que invadan, que vayan a, nada, a crear y a conquistar el mundo. Por supuesto, a partir de que producen mucho más. En un punto, Inglaterra, que es un país chico, Holanda, que es un país chico, con este nivel de producción equivale a que como si fueran 20 países juntos o 30 países juntos en relación con lo que pueden producir, ¿sí? Y este es el salto. No es que Inglaterra haya sido un país muy grande. ¿Cómo conquistó el mundo Inglaterra? Produciendo mucho más que todos los demás, teniendo esa posibilidad de venderle a todo el mundo y obtener innovaciones, perdón, y obtener beneficios. Nada, a partir sobre todo de la máquina de vapor, nuevas tecnologías, etc. Y por supuesto que hay instituciones nuevas que va creando el capitalismo, como la creación de los bancos. Recordemos que antes los bancos eran prácticamente, no, o sea, el prototipo de los bancos es una persona prestando, pero después de que hay una persona prestando son varias personas y una asociación. Y esta forma nueva, el crédito, la idea de crédito, es algo que es clave para poder empezar a producir. Y la sociedad anónima, el gran invento legal del capitalismo, que permite, sobre todo, la trascendencia a lo largo del tiempo, digamos, que la vida de una empresa no se agote en la vida de una persona, sino que la vida de una empresa trascienda la vida personal. Y esto que parece una pavada, digamos, una sociedad anónima, en definitiva, al vender acciones, lo que hace es que se transfiera la propiedad de esa sociedad y se pueda morir la persona, pero la sociedad siga, es clave, digamos. Es clave porque esa transferencia de propiedad hace que pase el tiempo y la institución económica básica, que es la empresa, prosiga su vida, y bueno, de esa manera el capitalismo inventa de alguna manera la sociedad anónima, no es que la inventa, pero aparece esta idea de sociedad anónima, y entonces con el crédito y con las sociedades anónimas aumenta un montón la producción, digamos. Y esto es todo prácticamente Inglaterra y Holanda. Digo, algo en Francia también hemos visto, por supuesto, el resto de Europa, Alemania, todavía también, digo, hay una cuestión que tiene que ver también con la organización estatal. La organización estatal alemana no era buena en ese momento. Italia se reunifica cuando, a finales del siglo XIX, estamos hablando de 150 años después, a lo mejor que esto, 100 años después, digo, hasta consolidar esos estados nacionales también pasa un tiempo. Por supuesto, lo otro que viene de la mano de esto fue la expansión y el colonialismo, buscando tierra, recursos y personas, se van los europeos para América del Norte, América Latina, van para todos lados, Oceanía, África, por supuesto. Y este colonialismo lo tienen en el libro, tampoco les quiero contar el libro entero, digamos, me parece que es importante como tener las grandes lógicas, ¿no? ¿Qué pasó? Se crea capitalismo, expande colonialmente, búsqueda de, por supuesto, metales preciosos y primero, y después el esclavismo que es clave para el capitalismo. Y esto no podemos, no se pueden desentrañar, digamos, parte del mito sobre el cual se crea el capitalismo, tiene que ver con que hay una libertad de mercado, una libertad, qué sé yo, una libertad de contratación, una libertad incluso de trabajar, pero esto olvida que hubo millones de esclavos trasladados desde África
hacia las colonias, porque esto es interesante del proceso esclavista, y que no se terminó nunca, se terminó en Estados Unidos, en Brasil terminó en 1888, en Estados Unidos en 1860, y sin ningún tipo de reparación hacia las víctimas de cientos de años de esclavismo. Digamos, Estados Unidos jamás, es más, Estados Unidos no esto me voy por las ramas un poquito, pero digo, Estados Unidos en su historia que cuenta, un momento porque me quedo sin batería, es muy malo para todos. Listo. Estados Unidos en su historia de libertad y de libre comercio y todo, olvida el esclavismo, y olvida que no se terminaba el esclavismo. ¿Saben por qué no se terminaba el esclavismo en Estados Unidos? ¿Saben por qué Estados Unidos demoró tanto en terminar con el esclavismo? Básicamente porque lo que se discutía en el Congreso norteamericano era cómo compensar a los esclavistas. Atención, o sea, lo que evitó durante prácticamente 30 años, 40 años, el fin del esclavismo en Estados Unidos fue que se discutía cuánto había que pagarle a los esclavistas para liberar a sus esclavos. Jamás se discutió si había que pagarle a los esclavos por haber estado esclavo durante 8 o 10 generaciones, digamos. Es una cosa que no entra en la cabeza del siglo XXI pensar cómo era así, pero bueno, en el siglo XIX el esclavismo pensaba de esa manera. Había que compensar a los esclavistas y no compensar a los esclavos. Una cosa, que nos pone la piel de gallina, digamos, de solamente pensar que lo que había que hacer era compensar a los esclavistas y nunca a los esclavos. No, bueno, en fin. Me fui por las ramas. Pero esto para también como no olvidarse de ese dato, del dato de la expansión colonial. Vamos más rápido. Revolución industrial, segunda etapa. Esto fue la etapa previa, segunda etapa. Bien, pasa lo que decíamos, el crecimiento del ingreso per cápita acelera el ingreso. 1%. El capitalismo avanza, arrasa todo a su paso. Los artesanos pierden el trabajo. Bueno, nada, el capitalismo originalmente era horrible, digamos, era un sistema horrible para vivirlo, digamos. La gente tenía una esperanza de vida de 17 años, los niños trabajaban 100 horas por semana, nadie iba a la escuela, por supuesto, la vida de los trabajadores y trabajadoras que habían sido expulsados, de esto vamos a hablar en la clase próxima, de cómo fue vamos a entrar en este detalle de lo que se llama la acumulación originaria. Recuerden esto, porque lo vamos a ver en la clase próxima. ¿Qué fue la acumulación originaria del capitalismo? Fue un proceso violento, feroz, y por supuesto que determinó que muchísimas millones de personas vivieran una vida horripilante en Manchester, Sheffield y en todos esos lugares de Inglaterra, trabajando 100 horas por semana y muriéndose a los 17 años. Obviamente hacinados, con enfermedades. Nada, era una cosa horrible, por supuesto. Digo, para ver también la contracara, el producto crece, exporta más a Inglaterra, se expande por todo el mundo, el país de primera potencia mundial, qué bárbaro, pero su población vivía 17 años y trabajaba 100 horas por semana. Por supuesto, esto generó lo que son los movimientos anticapitalistas. Ante semejante latrocinio, ante semejante desigualdad flagrante, efectivamente aparecen los movimientos anticapitalistas. Movimientos anticapitalistas, bueno, por supuesto, primero que nada, hay gente que dice, bueno, acá el problema son las máquinas, el problema es el capital mismo, así que lo que hay que hacer es romper las máquinas. Estos se llamaban los luditas o ludistas. No, por supuesto que esto es una concepción un poco burda, ¿no? Bueno, como que es como una idea de volver a un pasado, un pasado que todos añorado, pero bueno, no va para otro. Hay otro tipo de propuestas, como las propuestas más comunitarias, propuestas de tratar de vivir una sociedad más igualitaria. Por supuesto, aparece Marx, que nosotros lo hemos visto como economista, pero aparece el mismo tipo en su faceta sociológica o filosófica. Es la misma persona que nosotros lo hemos visto como economista. Dice que, bueno, hace una lectura de capitalismo, el famoso manifiesto comunista. El manifiesto comunista de Marx dice algo así como que el capitalismo arrolla todo su paso, el capitalismo es una cosa que se lleva todo por delante y él está maravillado con el capitalismo, porque genera riqueza, pero también genera esta desigualdad. ¿Sí? En la propia dinámica del capitalismo va generando riqueza, 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 y genera desigualdad, desigualdad, desigualdad. Entonces lo que dice Marx básicamente es que hay que tomar el poder, vamos a hacer una revolución para que todos puedan gozar de sus beneficios. Y él dice que el capitalismo, en un momento, las grandes empresas planifican
la producción, y así como las grandes empresas planifican la producción, lo que tienen que hacer los trabajadores es tomar esas empresas y básicamente en los lugares donde ya se planifica la producción, seguir planificándola, no más que distribuir los beneficios de esa producción entre todos. Básicamente muy, muy burdamente, empesadito marxista, muy así nomás, pero bueno, para que muy burdo. Vamos a ver un poco más de Marx también en la clase que viene. Algo me dice Se que fue. se olvidó de conectar, Ah, la computadora. Vamos a guardarlo un ratito hasta que regrese. Pobre David. Él vio que se quedaba sin energía y enchufó, pero a lo mejor no llegó a cargar por algún motivo y se quedó sin nada, sin batería, sin... Me da Sí, la o sensación. pensó que lo había enchufado, pero no. Claro, claro, andás a ver vos por el apuro el hombre. Porque es una... da toda la impresión, ¿no? Que se cortó sin aviso, nada, ninguno. ahí dice voy. Dice voy. Se me cayó la batería. Dice. Ah, mira vos. ¿Estás conectado por WhatsApp o por otra vía? Sí, sí, por WhatsApp. Está bien. ¿Alguno quiere ir haciendo alguna pregunta, escribiendo algo por chat? Tenemos una única representante de los alumnos con imagen, Estela Esmeriglio. Todos los demás están sin imagen. Apareció Isabela, muy bien Isabela. Se va entendiendo esta relación entre lo que se estudió en la unidad 2 de producto, la diferencia entre desarrollo y crecimiento, esa especie de multiplicador para llegar a duplicar el producto cuanto más se crece año a año, desde el 10 de China al 0,14 y 0,27 de las primeras épocas que está comparando el profesor,
se ven, se relaciona. Lo importante es tener, aunque no, tener esa posibilidad de relacionar y de ir encadenando temas dados con los que se están dando. O preguntar. He vuelto. Bárbaro. Qué incomodidad. ¿Cómo les va? Estaba en el medio de... No estaba conectada a lo que pensaste que habías enchufado. No, enchufé a una zapatilla y las dije enchufo, les dije enchufo. Ah, esto se está grabando, voy a poner pausa. Seguimos grabando. Bien, bueno, gracias después del accidente, gracias por todo. Nada, les decía esto, hay movimientos anticapitalistas. Nada, esta es una discusión, una vieja discusión del anticapitalismo, si es revolución o reforma, es como algo que no importa, está en el texto, qué sé yo, la discusión de reforma y revolución no excede por lejos el contenido de esta materia, pero bueno, por ahí está. ¿Cómo? Nada, pregunta, hay como una especie de mito, digamos, de que el capitalismo se ha desarrollado por esta idea de libre mercado y libre comercio. Vamos a tratar de desmitificar esto, siguiendo un poco los lineamientos del autor Chang. En realidad no hay tanto libre mercado y libre comercio, sino que hay un Estado atrás promoviendo, y esto se verifica, y Chang tiene un libro que es buenísimo, un libro muy cortito, de 150 páginas, no es tan cortito, pero no es un tratado, que se llama Patear la escalera. Y lo que dice en el libro Patear la escalera, que es un poco lo que le voy a contar ahora, pero ¿por qué se llama Patear la escalera el libro? El tipo dice que los países desarrollados en realidad están como queriendo subir una terraza. Dice, y cuando uno sube una terraza, y ese es el desarrollo, esa es la metáfora que usa, subir a la terraza. Dice, entonces ahí apoyan una escalera, digamos, una escalera en la cual se sube, pero dice que los países desarrollados subieron por esa escalera y cuando llegaron arriba la patearon y los países que venían atrás no pudieron subirse. Por eso se llama patear la escalera, porque dice que los primeros países se desarrollaron con una gran presencia del Estado, y esto es algo muy interesante. En Gran Bretaña que fue la pionera de lo que llama el proteccionismo, es decir, un Estado que protege, y por eso es proteccionista, a su país respecto del resto del mundo, hace una especie de coraza alrededor del Estado, de sus fronteras, y estos estados han sido proteccionistas, han protegido sus economías, sus industrias, promovieron la industria textil, un programa de desarrollo industrial por sectores, hay algo ahí de todo, ya desde la mediados del siglo XVIII, inclusive Gran Bretaña va haciendo esto. Y después cuando llega arriba, cuando se ha desarrollado, lo que le dice a los demás países del mundo es que tienen que tener libre mercado y libre comercio. ¿Ustedes se acuerdan la discusión? Probablemente hayan visto la famosa discusión de mayo de 1810, digamos. ¿Qué quieren los criollos? Tienen la agenda inglesa, la agenda es la de libre comercio. Dicen, no queremos monopolio con España, porque España tenía esa especie de protección con sus colonias, que es comerciar directamente con sus colonias. A Inglaterra le vendía a todo el mundo. Pero Inglaterra
tenía el discurso de venderle a todo el mundo, Gran Bretaña tenía el discurso de venderle a todo el mundo, pero para sí mismo era proteccionista. Lo mismo de los Estados Unidos. Los Estados Unidos son los adalides del proteccionismo, son los reyes del proteccionismo. Ponen aranceles, es decir, ponen impuestos a las importaciones. ¿Sí? Recuerden esto, ¿qué es un arancel? Esto lo hemos visto. ¿Se acuerdan cuando hablamos del sector externo? El arancel es el impuesto a la importación. Estados Unidos pone arancel. Entonces nadie puede venderle nada a Estados Unidos porque Estados Unidos te cobra un impuesto enorme para que vos le vendas. Entonces, sí, perdón, estoy hablando del siglo XIX. Gracias, Gustavo, por aclarar. Estamos hablando del siglo XIX todavía no, estamos en la parte de la revolución industrial. Estados Unidos protege, y cuando Estados Unidos se desarrolla, finalmente ahí empiezan a ser librecambistas. Digo, hay esta discusión entre protección y libre cambio, proteccionismo y libre cambio, es también una gran discusión de la historia económica. Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, por supuesto, un gran país con una gran presencia del Estado y una protección de sus industrias, mismo Italia, Japón, que protegió, por supuesto, sus industrias durante mucho tiempo. Todos los países más desarrollados en realidad llegan ahí protegiendo la industria, siendo proteccionistas y imponiendo a los demás, al resto del mundo, ¿cómo se llama? El libre comercio. El libre comercio, sin embargo, se propaga de Inglaterra hacia el resto del mundo, al resto de Europa, hacia América Latina, controlan, hacen tratados bilaterales, y por supuesto este aumento del libre comercio y aumento frena el desarrollo de Asia y de América Latina. O sea, son como dos caras de la misma moneda. Inglaterra se desarrolla evitando que se desarrollen sus países colonizados. Por ejemplo, la India, que tenía una industria textil, la destruyó. Inglaterra la destruyó literalmente. Hay anécdotas terribles. Mataban a los telares de la India, los mataban, les cortaban los pulgares, la famosa castigo inglés, digamos, en la India, de cortar los pulgares, etc. Hay algo de que las dos cosas van de la mano. El desarrollo de unos países implica el subdesarrollo de otros. Esto es algo que también es una interpretación, pero que adscriben muchos economistas. Terminamos la segunda etapa del siglo XIX, pasamos a la etapa de apogeo, la etapa del crecimiento de lo que se llama la primera globalización. Aumenta nuevamente el ingreso per cápita o el PBI per cápita, nuevamente, más rápido, crece la escala de producción. Por supuesto, esto aumenta los riesgos de los negocios, pero hay nuevas innovaciones, por supuesto, en la época de las químicas, las grandes químicas del siglo XIX, final del siglo XIX, el gran crecimiento del BES, toda la fundición de acero, los motores de combustión, por supuesto, que reemplazan a las máquinas de vapor, la electricidad, por supuesto, todo esto, finales del 19, principio del 20, esto ni que hablar del sistema de producción en serie, que por un lado hay una gran transformación en la producción, en la organización de la producción, algo que se llama Taylorismo, en homenaje a un tipo que se llama Frederick Taylor, del cual vamos a hablar también en las próximas clases. Y finalmente una cadena de montaje móvil y partes intercambiables. Esto pasa un poco después, no es estrictamente acá, pero es como, digo, las innovaciones no son únicamente tecnológicas respecto de nueva, en el sentido de lo que uno entiende habitualmente como tecnología. Digo, se inventó algo nuevo. Bueno, se inventó algo nuevo como algo químico, compuestos químicos que no existían, nuevas telas, nuevas aleaciones de materiales. Bueno, sí, efectivamente todo eso existió. Nuevas telecomunicaciones, bla, bla, bla. Pero hay toda una serie de innovaciones dentro del capitalismo que se dan al interior de la propia empresa. Y esto es interesantísimo, y de esto vamos a hablar más adelante, así que mucho no me meto, pero digo, hay un crecimiento que se da por cómo se organiza la producción. Antes habíamos hablado de Adam Smith y cómo él había visto los alfileres. Lo que se ve acá en el siglo XX es 10 veces a Adam Smith, no es ya la división del trabajo, es una cosa de la medición y la aplicación de, ¿cómo se dice?, de nuevas formas de la organización al interior de la propia empresa, que incluyen a los trabajadores, que lo hacen a lo mejor trabajar menos horas, pero más intensamente. Hay un montón de cosas. Todo eso vamos a hablar más adelante. Y por supuesto nuevas instituciones económicas que vienen con el capitalismo. Antes hablamos de la sociedad anónima como la continuidad en el tiempo del capitalismo, pero también la idea de la inversión en acciones que permite permanentemente agrandar la empresa. No es el momento de discutir
sociedades o cómo son los tipos de sociedades, pero hay la cuestión legal que tanto nos interesa a nosotros como docentes y a ustedes como estudiantes de derecho. La cuestión legal y el capitalismo van de la mano. Las instituciones, cuando hablamos de instituciones no hablamos de la creación de un banco, o la creación de una casa de gobierno, hablamos de la forma en la cual la sociedad legalmente va organizándose, y en ese sentido se crean estas instituciones capitalistas típicamente, como la sociedad anónima, nuevas leyes, se crean los bancos centrales ya pasan, esto ya es una creación de la década del 20, en Argentina se crea recién en la década de 1930. El Banco Central es clave porque antes cada banco emitía sus propias monedas, antes cada banco de alguna manera tenía un riesgo, y al crearse un banco central es como un banco de los bancos que salva a los bancos, digamos, y que evita, porque cuando los bancos empiezan a crecer mucho, si un banco le presta a mucha gente y el banco quiebra, dejan la ruina a un montón de personas. Entonces cuando se crean los bancos de los bancos centrales, le da una seguridad y una estabilidad al capitalismo que le permite a muchas empresas ir por una escala de producción mayor. Y en este sentido, la historia del capitalismo es reinteresante, pensar esto, cuáles son las leyes, las legislaciones que van permitiendo este reaseguro y esta forma en la cual la sociedad organiza su producción de una manera que no se lo permitía antes, y no porque tecnológicamente no lo hubiera podido hacer, sino porque a lo mejor era un riesgo demasiado enorme y tenían miedo de estar en la ruina, digamos. Entonces, bueno, efectivamente, ese capitalismo va de la mano de la creación de nuevas instituciones, por supuesto lo que decíamos acá, seguros, pensiones, jubilaciones, digamos, hay una regulación laboral mucho más importante, empieza, por supuesto, la creación de las regulaciones laborales de semanas de 6 días, el sábado inglés, después viene el aguinaldo, las vacaciones, todo eso va a venir un poco más adelante, pero ya acá en esta época de la primera globalización empieza esto con fuerza. La cuarta etapa es la etapa de las catástrofes, de las turbulencias. Bueno, esto cada autor la llama como quiere. A mí me gusta la idea de las catástrofes. Como dice Hobsbawm, Chang es menos apocalíptico. Él habla de turbulencias. Y dice bueno, por supuesto, la Primera Guerra Mundial, donde se frena la televisión. La Primera Guerra Mundial tiró por la borda con todo lo anterior, digamos. Empieza la violencia, el cierre de fronteras, el cierre del comercio, el fin de muchas colonias, la disputa interimperialista entre imperios, entre los famosos imperios, el imperio inglés, el imperio belga, el imperio mismo alemán, italiano, francés, por supuesto, en el África. Toda esta disputa interimperialista se da, bueno, en este momento. Y por supuesto en el medio lo que pasa es la Revolución Rusa. Nosotros estamos haciendo una historia de capitalismo, pero no podemos hacer una historia de capitalismo sin hablar de lo que fue el comunismo. Y el comunismo se inicia con la Revolución Rusa de 1917, donde las ideas de Marx por primera vez pasan a la acción, y esta famosa revolución se da. Y por supuesto esto no es sin lucha. Ustedes saben que inmediatamente después de la Revolución Rusa, prácticamente 12 países invadieron Rusia para evitar esa revolución, digamos. Bueno, esa invasión rusa y esta defensa de los propios rusos de su revolución fue también como un poco el mito fundacional de ese país. Y bueno, por supuesto, es para hablar un buen rato sobre la Revolución Rusa y el comunismo, es algo para hablar sí mismo, pero bueno, no tenemos tiempo, simplemente comentar que se buscó una forma de organización de la producción a nivel social completamente diferente. Una forma de organización a nivel social, ¿cómo decirlo? Que quedaba por tierra con todo lo conocido hasta ese momento, tratando de hasta hacer una planificación centralizada. Además, esta planificación centralizada, también hay que decirlo, durante los primeros 30 o 40 años, creció, y ahí sí volvemos nuevamente a lo de la tasa de crecimiento. La tasa de crecimiento de los primeros 30 años de la Unión Soviética, que es con el nombre que adquiere la Revolución Rusa después de 1922, la tasa de crecimiento de la Unión Soviética era enorme, mientras en los países capitalistas se da un crack en la bolsa. Lo que se da es que, hemos hablado de Keynes el lunes, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que Keynes hablaba de esta crisis, que cayó la producción,
se multiplicó el desempleo, se produjo por demás con respecto a lo que se esperaba vender, no se podía vender, se caen todas, mientras el capitalismo se cae, en ese momento, sobre todo en la década del 30, la Unión Soviética crecía. Bueno, nada, efectivamente, todo esto pasó con las instituciones de este capitalismo liberal de la última mitad del 19 y principio del 20. Y efectivamente acá hay algo que tiene que ver con una organización que es el Patrón Oro. Yo no me quiero meter demasiado en el Patrón Oro, pero habría que nombrarlo brevemente. El Patrón Oro fue un chaleco, una contención a la posibilidad de la expansión monetaria, y eso impidió el crecimiento económico. Entonces, bueno, básicamente lo que se dan cuenta después del crack del 29, y que el Patrón Oro, que era esta cuestión donde si no había más oro, no había más moneda, y como no había más oro, no se podía imprimir billete, y entonces, en definitiva, no tenía la forma de hacer crecer la economía, hasta que Keynes rompe con esto, digamos. Me perdí. Bueno, les decía que bueno, está el Patrón Oro, están todas estas instituciones, este capitalismo liberal. Lo que pasa es que efectivamente hay una discusión fuertísima, digamos. Hay una discusión muy fuerte en la década del 30 a nivel mundial sobre cuál es el rumbo del capitalismo, porque es un capitalismo que sigue generando desigualdad y exclusión. No es el capitalismo del siglo XIX, donde los chicos las personas vivían 17 años y vivían hacinados. Efectivamente, este crecimiento económico en algún punto mejoró las condiciones de vida de toda la población. Ya no era el capitalismo del siglo XIX, es un capitalismo un poco más humano, llamémosle, menos violento y menos fuerte. Pero sí hay una discusión respecto del rol del Estado y el rol de cómo hacer para que las economías no caigan en estas depresiones con el desempleo, con la pobreza y con esto que va pasando, sobre todo en los países centrales, en la década. Entonces, bueno, este capitalismo liberal es fuertemente contestado, fuertemente disputado, y se llega a una especie de consenso, podríamos decir, socialdemócrata, en la cual, ¿qué sería socialdemócrata? Es un capitalismo donde en realidad el Estado va a tener un rol mucho más importante, y eso es lo que sigue, digamos, al 1945. Digo, hay una regulación, hay una búsqueda de un estado de bienestar, hay una inversión en infraestructura y una redistribución del ingreso. A partir de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo a partir de los 30, pero bueno, después de los 30 esto es todo un proceso, pero a partir de la Segunda Guerra Mundial, el rol de los estados es clave, cambia completamente y cambia la forma que adquiere el capitalismo a nivel mundial. Porque los estados intervienen y de una manera tal, vuelvo para atrás, pero digo, intervienen acá, regulan los mercados, hay leyes antimonopolio, leyes antioligopolio, hay destrucción de los monopolios. En Estados Unidos hay leyes antimonopolio que rompen empresas en 4 partes. Dice, esta empresa no puede existir más. Digo, imagínense un Estado viniendo a decir, che, esta empresa no puede existir más porque es un monopolio. Una empresa que le vende a todo el mundo y que pone sus propios precios, etc. Bueno, necesitamos que haya leyes antimonopolio. Imagínense, bueno, hay un aumento de los impuestos. En la década de los 40 y los 50 y los 60, las tasas impositivas son altísimas, se paga mucho impuesto, y esto está muy bien visto, porque lo que se había visto es que si no se pagaba impuesto antes y todos ganaban lo que sea, tampoco funcionó, y este capitalismo liberal de la década del 13, hasta de 1913 y la década del 20 y del 30, había sido completamente disruptivo y terminó en el desempleo y en la producción de Estados Unidos cayendo 30%. Bueno, necesitamos, dicen, un Estado mucho más potente, mucho más fuerte, y además está el comunismo enfrente. Entonces, el capitalismo, en un punto, sabe que si no hace las cosas bien, el comunismo se lo come. Y esta disputa capitalismo-comunismo es clave, y es la clave para entender todo el siglo XX, digamos, todo lo que se llamó la famosa Guerra Fría. Nada, el capitalismo, a partir de ahí hace bien los deberes y viene la edad de oro. En los 30 gloriosos, dicen los franceses, los 30 años gloriosos. Crecimiento económico, aumento de PIB per cápita al 4%, ya es un crecimiento donde se da vuelta el mundo, donde en 40 años se duplica la producción. Ahí existe el famoso milagro alemán de la posguerra, el milagro japonés, los tigres asiáticos. Nada, hay una cuestión de se termina el desempleo, se terminan las crisis financieras y bancarias, y durante 30 años el capitalismo
va como trompada. ¿Por qué, digamos? Bueno, a ver, veamos los factores subyacentes, lo que está por detrás de este capitalismo, pero tecnología, por supuesto, hay una cuestión de que hay crecimiento porque todas las tecnologías que se habían desarrollado para las guerras se trasladan a la sociedad civil, y esto parece una pavada, pero no lo es, porque el complejo militar es la fuente de la innovación tecnológica en la década del 20, 30 y 40, y después también, digo, el fortísimo gasto en inversión militar en Estados Unidos, en la Unión Soviética y en Europa Occidental, no en Alemania, por supuesto, que tenía prohibido su ejército. Este gasto militar se traslada a nuevas tecnologías, se crea electrónica, se crea Internet. Internet es un invento militar. Toda la tecnología de los GPS que conocemos hoy se crea durante esta época, utilizada para localizar, para la guerra. Bueno, las satélites. Bien, esta tecnología derrama y crece, porque cada año hay más producción que la anterior, y esto así infinitamente durante 30 años. Hay acuerdos globales de paz, por supuesto. La Segunda Guerra fue un horror. Nosotros no vivimos la Segunda Guerra, pero entendemos el horror. Mi propio abuelo se escapó de la Segunda Guerra, era alemán, y se vino para acá. Mi abuela se escapó de Polonia y vino a la Segunda Guerra acá. Somos los herederos de ese horror, y entendemos que lo que siguió a la guerra fue una época un poco de cierta estabilidad, aunque con Guerra Fría, por supuesto. Bueno, nada, marcó estabilidad, se buscó este estado de bienestar, el Estado buscando el bienestar de su población. Esto es el estado de bienestar, el Estado tratando de intervenir para que las desigualdades que genera el capitalismo, porque no nos olvidemos que el capitalismo genera desigualdades, bien, el Estado sigue interviniendo, regula, crea empresas públicas, se crea el Estado, que conocieron nuestras generaciones previas hasta la década del 70. Por supuesto hay más salario, esta ganancia del capitalismo en un punto se traslada, este aumento del PBI per cápita se traslada y hay aumento de salario, este aumento de la producción, de la productividad, hay más salario, hay altísimos impuestos a las ganancias, pero se promueve, hay más inversión, consumo, movilidad social, crecimiento económico. En la etapa dorada del capitalismo, por supuesto, sigue con la descolonización, esto a nivel ya más político, mundial. Los países, estos salen de relaciones de libre comercio y se promueven procesos, esto me parece interesante, esto lo está medio redactado más o menos, pero los países empiezan a tratar de generar su propia industrialización. Esto es la creación del famoso tercer mundo y de los países en desarrollo. Se desarrollan los países subdesarrollados, o intentan desarrollarse los países subdesarrollados. ¿Qué hace Argentina, por ejemplo, durante esta época? Intenta industrializarse por sustitución de importaciones. Este es un término que ya vimos en alguna clase pasada, me acuerdo que lo charlamos, la industrialización por sustitución de importaciones. Una industrialización donde el Estado es clave, pero no en Argentina. También hay, como dice, en la India, Corea del Sur, por supuesto, el país es el más industrializado por sustitución de importaciones. Corea del Sur, por supuesto China, un poco más adelante, no en esta época, China a partir de los años 80, pero toda América Latina, parte de, bueno, esto, empieza el desarrollo, y como les decía, el desarrollo no es únicamente crecimiento, el desarrollo es tratar, por un lado, el bienestar de la población, pero por otro lado, estar en la vanguardia tecnológica, digamos, de ser país que produce que tiene su propia industria. Nada, los países crece al 3,2%, estos países, que más o menos, un poco menos que lo que crecen los industrializados, pero crece todo el mundo. Bueno, acá Chang, yo para ir cerrando, porque me parece que si no nos llevamos más, pero Chang habla de la época de la década de 70. La década de 70 es una década muy clave, porque es donde se rompe todo esto. Se rompe todo esto que venía tan bien y éramos todos más o menos felices. La gente trabajando 40 horas toda la vida en el mismo trabajo. No éramos felices. Pero bueno, es una época, digo, esta mejora en las condiciones de vida también es un aumento en las libertades individuales. Esto es una época de ruptura cultural, hay toda la ruptura cultural de los años 60, es posible
por esto, digo, la liberación femenina, los primeros movimientos feministas importantes. Digo, no es que no existiera el feminismo antes de los 60, pero digo, la famosa liberación juvenil, los movimientos culturales como el rock and roll y el consumo de drogas por parte de la juventud, digamos, todo esto pasa en los 60 y también va de la mano de las posibilidades de tener una vida más o menos resuelta desde lo material, digamos. ¿Está bien? Digo, lo que pasó en los años de crecimiento del capitalismo fue que esto crece, hay mejores salarios, hay una sociedad más igualitaria, hay una sociedad donde también permite el desarrollo personal, digamos. Esto se rompe en los 70. Se rompe en los 70, se rompe el acuerdo de Bretton Woods. Básicamente, es complicado, pero básicamente se termina la convertirá con el oro. Estados Unidos, que había sido el gran motor de crecimiento durante esos 30 años, pierde un poco de crecimiento respecto de Alemania, de Japón y el resto de Europa. Estados Unidos empieza a chancharse, por llamarlo de alguna manera, y no puede sostener el acuerdo de Bretton Woods. El acuerdo de Bretton Woods es el acuerdo de posguerra. Largo, no me quiero meter en el acuerdo de posguerra porque no es algo que le vayamos a preguntar. O sí, pero bueno, para entender, digamos, son los acuerdos que hicieron que estos 30, 40 años gloriosos anduvieran bien. Todos más o menos sosteniendo una paridad con el dólar, pero en un momento los países que no son Estados Unidos quiere que Estados Unidos le dé el oro. El acuerdo de Bretton Woods hace que Estados Unidos se quede con todo el oro, o buena parte del oro. Y entonces Estados Unidos, para hacerlo sencillo, digamos, se queda con el oro y le da al resto del mundo dólares. Entonces en algún momento el resto del mundo dice, che, ¿sabes qué? Me devolvés el oro, tomá los dólares. Charles de Gaulle, el presidente francés, dice, bueno, te mando un barco con todos los dólares que tengo, mandame el oro de vuelta. No, spoiler alert, no pasó, digamos. Estados Unidos le dijo, no, ¿sabes qué? Chao, tomá, quédate con los dólares, rompe el acuerdo de Bretton Woods unilateralmente, y el sistema de cambios de todos contra el dólar y el dólar contra el oro, que es un sistema de acuerdo que sostuvo 30 años esto, se rompe. Y esto genera un montón de inestabilidad, genera un montón de inflación mundial, digo, y sobre todo, lo otro que genera la inflación, aparte de este descalabro, es la crisis del petróleo. Se ponen de acuerdo los países, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, se ponen de acuerdo y aumentan el precio del petróleo, lo multiplican por 4 en un día. El petróleo era algo muy barato. Era algo muy barato. Los países exportadores de petróleo son los países que hoy vemos que son sumamente ricos, como Qatar, que va a ser el Mundial de Fútbol, Emiratos Árabes Unidos, Dubái, Bahrein, Arabia Saudita. Eran países extremadamente pobres, producían mucho petróleo, y un día se cansaron de ser tan pobres y aumentaron el precio del petróleo por 4, y el precio, esto llevó a un aumento enorme de los precios a nivel mundial, una caída en la producción, aumentaron los costos, Estados Unidos, una super crisis que además se propagó en 1979, digamos, hay unos años ahí bastante con los enquilombados. A partir del 79, a partir del 80, digamos, estos años donde se pone de vuelta en crítica todo lo que había sido el modelo keynesiano y qué sé yo, porque hay un momento donde yo les decía, hay un montón de inflación a nivel mundial, los países dejan de crecer, entonces hay inflación, no hay crecimiento, y viene otra contestación, esta vez la contestación liberal, digamos. Si podemos decir que en la década del 30, hasta los 30 había un modelo liberal, en la década del 30 los sectores socialdemócratas van a disputar la hegemonía liberal y van a decir, no, el modelo liberal no sirve, porque terminó en la guerra, porque el modelo liberal terminó en el crack y en la guerra. No necesitamos este modelo liberal, vamos a un modelo donde los estados sean más fuertes. Bien, esto es lo que pasa en la década después de la posguerra, el modelo de estados fuertes. Hay un momento, el modelo de estados fuertes entra en contradicción, entra en cisma, y finalmente está el modelo keynesiano. Vienen de vuelta los liberales, por supuesto que nunca habían dejado de existir, pero digamos, empiezan a discutir muy fuertemente. Creo que hay una influencia ideológica muy fuerte de los liberales a partir yo creo que son dos tipos que son los que tienen la idea liberal en la cabeza, que son Milton Friedman y Friedrich von Hayek, un austríaco y un norteamericano. Y estos tipos son los que dan el programa liberal para
Hayek, que es austriaco pero vivía en Inglaterra, a Thatcher, y Friedman a Reagan en Estados Unidos. Y Friedman y Reagan y Thatcher son quienes van a encabezar lo que se llama el neoliberalismo. Se termina el colonialismo, hay una política de oferta y filtración descendiente. Esto dice así el libro, por eso lo pusimos así, pero esto se llama teoría del derrame. Lo que dicen ellos, por ahí alguno que haya escuchado, también más que filtración descendente, como lo dice el libro, acá se llama teoría del derrame. Dice, no, acá lo que hace falta, nada de estados interviniendo, se privatizan las empresas y los recursos, servicios públicos, se disminuyen los impuestos, se disminuye el poder de los sindicatos, se baja el salario, aumentan las tasas de interés, viene el liberalismo, y lo que va a pasar, dicen ellos, es que otra vez vamos a volver a crecer, y este crecimiento, ahora ya la palabra desarrollo desaparece, solamente se va el neoliberalismo de esta, ¿se acuerdan de esta que hablamos al principio de la clase? Crecimiento y desarrollo, y van los dos de la mano, y los dos unos son necesarios para el otro y viceversa. El neoliberalismo dice, no, el desarrollo no, crecimiento. Crecimiento es la clave. Y este crecimiento va a filtrar o va a derramar, va a haber una teoría del derrame. Vamos a enriquecer a los más ricos se van a tener los recursos suficientes como para invertir, y estas inversiones van a derramar al resto de la sociedad. ¿Sí? La política de oferta. Y este es el neoliberalismo muy burdamente, pero esto fue el plan que se aplicó en América Latina y en el resto del mundo en la década de los 80, los 90 y prácticamente hasta el 2000. Privatización, de esto vamos a hablar, por supuesto, porque todo este marco mundial es un marco que se replica en América Latina, que se replica en Argentina, donde Argentina además el neoliberalismo, como les decía, lo adoptó en la dictadura militar del 76 y lo reforzó el gobierno de Carlos Menem en la década de 1990. Y desde la Rúa, que fue su continuador, digamos, la década del 90, del 89 hasta el 2001, donde se hizo todo esto, se bajan los impuestos, se baja el poder del sindicato, las famosas, ¿cómo se llama? Las cuestiones laborales, ahí no me sale cuando se hacen las reformas laborales, aumenta las tasas de interés, por supuesto, esto golpea fuertemente en América Latina, y hay lo que se llama la crisis de la deuda del tercer mundo. ¿Qué es el tercer mundo? Pues esto el libro lo va explicando, pero yo por ahí también, para que quede claro acá, se hablaba en una época, se hablaba hasta la década de los 90, se hablaba de que había 3 mundos. El primer mundo eran los países capitalistas desarrollados. El primer mundo sería Estados Unidos, Europa Occidental, Canadá, bueno, y Australia, digamos. 8 países, el grupo de los 8, el primer mundo. El segundo mundo eran los países socialistas, liderados por la Unión Soviética. El bloque soviético incluía todo el este de Europa, de Alemania Oriental, Polonia, Rumania, Bulgaria, Hungría, Checoslovaquia y Yugoslavia en ese momento. El segundo mundo. El tercer mundo era el resto, éramos nosotros. El tercer mundo eran todos los países que no eran los ricos y no eran los socialistas, éramos todos los demás, éramos el tercer mundo. Y el tercer mundo estaba endeudado, se había endeudado en la década del 70, y esto también lo vamos a estudiar porque la crisis de la deuda es clave para explicar el devenir de Argentina en los últimos 50 años. La seguimos discutiendo, digamos. O sea, entonces, pero ¿cómo empieza? Estados Unidos e Inglaterra aumentan las tasas de interés. ¿Por qué? Porque necesitan bajar la inflación, entonces dicen, bueno, vamos a aumentar la tasa de interés, bueno, una cuestión muy monetaria, no importa, pero la cuestión es que aumentan la tasa de interés. Pero los países estamos, nosotros, Argentina toma deuda en los 70, Argentina, Chile, Perú, Brasil, Venezuela, Colombia, México, se endeudan. ¿Por qué? Porque había mucha plata dando vuelta en el mundo, y esto viene de que, quiero hacer la trayectoria histórica para que se entienda de dónde viene el problema de la deuda. Cuando estos países árabes exportadores de petróleo aumentan el petróleo por las nubes, ¿sí? ¿Se acuerdan? Decíamos, los países exportadores de petróleo aumentan el petróleo y se llenan de plata. ¿Qué hacen con la plata? No saben qué hacer, básicamente, no saben qué hacer. Digo, Bahrein, Qatar o Emiratos Árabes tienen Arabia Saudita, miles de millones de dólares, no saben qué hacer con esta plata. La depositan en bancos europeos y norteamericanos. Y esta plata que tienen los bancos europeos y norteamericanos, que tampoco saben qué carajo hacer, se la prestan al resto del mundo. Entonces, básicamente, había plata fluyendo que viene de los países árabes, mediada por los bancos de Estados Unidos y Europa, del Club de París y todo eso, chuf,
América Latina, que se endeuda, barato, se endeuda. Total, es barato endeudarse, vamos a endeudarnos, ¿no? Bueno, nada, en un momento aumenta la tasa de interés y todos quedamos colgados de la brocha. Básicamente, nos corren la escalera nuevamente, quedamos colgados del pincel, el tercer mundo cae en default y recurre al Banco Mundial y al Fondo Monetario. Básicamente lo que pasa es que la deuda se hace impagable para toda América Latina. ¿Sí? No puede pagar. México en 1982 directamente no le alcanza la plata para pagarle a nadie y cae en default, o sea, deja de pagar. Acto seguido, cuando cae México en el 82, Argentina no puede pagar durante los 80, Perú le pasa lo mismo, Brasil le pasa lo mismo, etc. A riesgo de que quiebren todos los bancos del mundo, y esta es la magnitud del quilombo que había en la década del 80, era que quiebren todos los bancos de Estados Unidos y de Europa Occidental. Bueno, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial hacen planes y cambian esa deuda de bancos por deuda con el Fondo Monetario y el Banco Mundial. Entonces, cambia de calidad la deuda, pero luego, como los países están endeudados, viene el Fondo Monetario Internacional y viene el Banco Mundial y exige planes de ajustes estructurales. Dice, bueno, los países, de vuelta, hago toda la recapitulación. Países árabes le prestan a los bancos le prestan a América Latina. América Latina no puede pagar. Este pago lo cambia por un pago con una deuda con el Fondo Monetario. El Fondo Monetario dice, ahora yo soy el nuevo acreedor, yo voy a imponer condiciones para que ustedes puedan pagar. ¿Y cuáles son las condiciones que impone? Impone las condiciones políticas del neoliberalismo, que es lo que se llama un plan de ajuste estructural. Obliga, en definitiva, a los países a que tomen políticas que van en contra de sus propias determinaciones y que, en definitiva, socavan la propia autodeterminación de los países. Cabe aclarar que buena parte de la deuda, no toda, pero buena parte de la deuda fue tomada también por gobiernos de facto, digamos. O sea, ¿por qué estaban tan endeudados los países de América Latina? Bueno, se endeudaron en ese momento, recordemos que estaba en una época de dictaduras, y esas dictaduras tomaron deuda, digamos. Pero bueno, esto pasó prácticamente en todo el mundo, pero digamos, la deuda en general fue tomada en gran medida por la dictadura. La dictadura militar del 76 multiplicó la deuda por 5, digamos. Ya había deuda antes del 76, pero la multiplicó por 5. Quintuplicó la deuda. Al final de la dictadura lo que había quedado más que nada, había quedado un montón de cuestiones negativas, y entre ellas la deuda. Bien, sigo, perdón. ¿Cuáles son estos planes de ajuste estructural? Lo que decíamos antes, privatización de empresas, disminuir el déficit, liberalizar el comercio, bajar salarios. Básicamente, los planes de ajuste de la década del 90. Por supuesto, esto detiene el crecimiento del tercer mundo. América Latina tuvo lo que se llamó la década perdida de América Latina. Se frena el proceso de industrialización que venía bastante bien en ese momento, se frena. Esto es algo que vamos a ver en profundidad cuando veamos la historia argentina, pero hay que tomar en cuenta que esto, yo estoy medio tapado de tiempo, pero bueno, les tomo unos minutos más debido al corte si quieren. No perdamos de vista que el proceso argentino está inmerso o va a la par de los procesos de América Latina y del resto del tercer mundo. Porque algo parecido le pasó a los países de África y a algunos países del sudeste asiático también. Entonces, lo que pasó, no en todos los países del sudeste asiático, pero muchos quedaron endeudados. Bueno, cuestión, vamos porque si no terminamos más. Empieza el nuevo orden mundial, la nueva globalización, se cae el muro de Berlín, se desploma la Unión Soviética, se crean tratados de libre comercio. Por supuesto, acá lo que me parece siempre interesante es repensar también cómo el capitalismo fue siempre tirando nuevas tecnologías. Rápido, esto está en el libro, tampoco no quiero repetir el libro. Me interesa por ahí pensar en algunas cosas que están pasando. Está pasando esto de la nueva tecnología, se crea Internet, hay un nuevo orden mundial, una nueva globalización, la segunda y definitiva globalización. Y de esto hay algunos textos también en la bibliografía, aparte de Chan, que pueden ver sobre globalización. Pero, están pasando cosas. Se crea Internet, por supuesto, esto ya es más reciente. Hay un cambio en el
sistema logístico mundial cambia. Antes se transportaba, hasta 1980 no existían los contenedores prácticamente. El contenedor, que es una pavada, digamos, es una cosa que revolucionó el comercio mundial. El contenedor, ustedes se dan cuenta, ¿no? Que es lo que va atrás de un camión, y el camión llega y así como llega al puerto lo sube un barco, y esto es maravilloso. Porque antes llegaba con un camión que tenía que volcar cosas en el puerto cargaba palando arriba de un barco, con bolsas, con una cosa que era una ineficiencia absoluta. Bueno, el transporte por container revoluciona el comercio mundial y permite que empresas puedan producir en todo el mundo, digo, en lo que se llama las cadenas globales de valor. Sobre esto seguramente vamos a hablar también en las próximas clases, cómo funcionan las cadenas globales de valor y los países produciendo en todo el mundo al mismo tiempo, perdón, las empresas produciendo en todo el mundo al mismo tiempo. Y por supuesto el diseño asistido por computadora, el famoso CAD o AutoCAD, que es lo que permite la transmisión de la posibilidad justamente de producir en todo el mundo al mismo tiempo, porque nada, se diseña con planos electrónicos, y esto, que también parece una pavada, es clave para entender cómo es posible que las empresas estén en todo el mundo al mismo tiempo. Bueno, rápido, crisis de vuelta, nada, de ahí en adelante tuvimos la crisis del sudeste asiático, la crisis del México, y las crisis de 2008, la crisis de 2010, y por supuesto la última, la que estamos viviendo, la crisis del COVID. Nada, en esto hay una discusión interesante, y acá sí vamos a ver más en profundidad lo que pasó en Argentina cuando lleguemos acá, cómo se enfrentó cada una de estas cosas y cuál es la disputa entre el rol del Estado y el no rol del Estado. ¿Qué rol tienen que cumplir los Estados? ¿Cómo intervenir? ¿Cómo no intervenir? Esta disputa permanente entre el liberalismo, socialdemocracia, el comunismo que siempre está presente y que a veces como amenaza, a veces como solamente como un eslogan. Nada, me parece que con esto tenemos un panorama complejo, largo. Intenté resumir 4 siglos de historia en 1 hora y media. Y llegamos hasta acá. No me voy a meter más. Digo, en la actualidad tenemos esto. Tenemos un mundo que de vuelta tuvo varias crisis. La crisis muy interesante, la del 2008 en la hipoteca, donde otra vez los estados tuvieron que salir a salvar a privados, salvar grandes corporaciones, salvar los bancos, y fue el rol del Estado el que lo salvó, sobre todo Estados Unidos, el Estado estadounidense, que fue el que intervino muy fuerte para salvar su economía. Pero bueno, hay una crisis, la crisis del sudeste asiático, está en el libro, no me interesa ya meterme, yo termino acá. En fin, ¿quedó alguien? Ya estoy viendo quién queda. Nada, preguntas, dudas, comentarios. Yo hablé 1 hora y media, pero eran muchas cosas para decir. Me parecía como importante también tirar este pantallazo para que les quede, ¿no? Y para que podamos encarar lo que queda. Y cierro con digo, lo último. ¿Cómo se engarza esta clase? ¿Cuál es el sentido de esta clase también, digamos? ¿Por qué es importante todo esto? Este es el puente entre la unidad de 1 y 2 y lo que viene, que son la 3 y la 4. Este es el inicio de la 3, digamos, ver el capitalismo mundial. Ahora vamos a ver algunas de las cosas que yo fui nombrando, las vamos a ver en las próximas clases. Vamos a hablar de Fordismo y Taylorismo, vamos a hablar de cadenas de valor, vamos a hablar del imperialismo, vamos a hablar de la acumulación originaria. Digo, algunos de estos temas van a ir apareciendo, y las crisis mundiales, etcétera, la globalización, todo esto va a ir apareciendo en las próximas clases. Pero también, para pensar que lo que es la última unidad, que cuando hablemos de Argentina y de América Latina, todo esto se entrelaza. Digo, Argentina no vive, muchas veces tendemos a estudiar la historia argentina como desacoplada de lo que pasa en el resto del mundo, y me parece que sobre todo a nivel económico, a nivel político, social es otra cosa, a nivel económico, la historia argentina permanentemente dialoga con la historia económica del resto de la región y del mundo. Entonces, si no miramos por ahí esta clase que une todo y que trata de hacer esta historización de largo plazo, algunas cosas se nos pierden. ¿Por qué hubo neoliberalismo en Argentina? ¿De dónde salió el menemismo? ¿Por qué el Fondo Monetario? ¿Por qué la crisis de la deuda? ¿Por qué el peronismo intentó industrializar por sustitución de importaciones? No lo inventó el peronismo a eso, digamos. Lo hizo Brasil, lo hizo México, lo hizo Perú, lo hizo Colombia. Entonces lo hizo Chile. Quiero decir, lo hizo el sudeste asiático, también, en Asia pasó algo muy parecido. Entonces, no podemos pensar que lo que hizo Perón lo hizo solo. Estaba también en un mundo que hacía este tipo de cosas. Estoy tirando cosas que van a ir apareciendo en las próximas clases, no sé si se entiende, no para pero bueno, un poco me parecía esto interesante. Y también, para cerrar, la cuestión de todo lo que viene en la unidad 2, eso va a aparecer mucho.
el PBI, el crecimiento, la inflación, digo, esta cuestión del salario, la distribución de ingresos, van a ir apareciendo siempre y me parece que si manejamos un poco esas categorías, nos va a ser mucho más sencillo entender la historia económica argentina, que un poco es el objetivo final de la materia. Bueno, me cayó la boca. Ya está. Preguntas, dudas, comentarios. No he tomado una gota de agua, estaba como, ni siquiera cuando se cortó la computadora, por ahí me puse nervioso y no tomé. ¿Alguno de los profes, si quieren decir algo? Me parece muy, muy, muy claro lo que dijiste, Lavi, como así, frutillita del postre. Es interesante cuando estabas pasando el porcentaje de las naciones que más, no quiero utilizar crecieron, sino que su PBI se fue multiplicando, o el porcentaje que tuvo fue mayor. Ahí adelante, primero, antes de Irlanda, tenías Etiopía. Yo estaba pensando cómo puede ser que haya una relación entre ese cuadro y el posible conflicto que se esté por dar entre Etiopía y Egipto, con los recursos naturales, el agua. O sea, estaba justo leyendo de eso. Pero bueno, se da Claro, para pensar. no soy tan especialista, pero Etiopía es un país, primero Etiopía es un país monstruoso, tiene 100 millones de habitantes, 110 millones de habitantes, es un país muy grande, es el único país de África que no fue colonia también. Exactamente. Bueno, tiene una historia muy interesante. Bueno, la costa la perdió frente al Imperio Otomano. Sí, hay que decirlo. sí, hace mucho, perdió las costas. Pero bueno, no, es un país que está creciendo mucho, los países que están, en este momento crecen mucho los países donde hay un capitalismo más político, China, Vietnam. Vietnam es el país, en los últimos 30 años, el país que más creció en el mundo es Vietnam y China, donde hay un capitalismo que no es un capitalismo de libre mercado, no es liberal para nada. Sabemos que China tiene un sistema que se llama comunista, pero que es capitalista, desde mi punto de vista, manejado por un partido político que se llama Partido Comunista Chino, pero bueno, nada, hay diferentes formas que han encontrado también los países de lidiar con esta idea de su bienestar, de cómo estas cuestiones entre crecimiento y desarrollo todo el tiempo siguen en disputa y cómo han logrado, cómo buscan el desarrollo en definitiva a partir del crecimiento, pero han encontrado diferentes formas. La forma que encontró China y encontró Vietnam es bastante diferente a la estadounidense, por ejemplo, y China está ahí, digamos, el segundo país más grande del mundo en cuanto a su producción, y bueno, nada, qué sé yo, no para comentar mucho más, ya demasiada información para una sola clase, si quieren la seguimos en la próxima, pero que no va a estar a cargo de mí, no sé quién sigue la próxima. Pero bueno, no sé si otra pregunta, duda, algo que no haya quedado claro, algo que quieran que a lo mejor podemos repetir, y si no, también, insisto, está abierto el canal del Classroom y todo lo que quieran preguntarnos por ahí. Pero no sé si los 4 personas que quedaron, las 4 alumnas que quedaron. Yo creo, Lavi, que cuando vean y lean se les va a aclarar las dudas y van a poder avanzar en la lectura de la clase. Para eso está bueno que quede. Yo solamente un agregado, en una de las láminas vos ponés ahí que a partir del 45 Alemania y Japón crecen alrededor del 4%. Alemania y Japón tuvieron la suerte de que Estados Unidos y el mundo les prohibió tener ejército, y entonces desde el 45, Italia también, focalizaron toda la inteligencia, la ciencia en la producción de autos, de relojes, mientras los norteamericanos fabricaban autos de 8 metros que hacían con 1 litro de nafta 4 kilómetros, los japoneses, los alemanes los invadieron a los yanquis con productos. Por eso es que se le dio vuelta en 26 años, empezaron a salir los dólares de Estados Unidos, que eran los mismos que vos bien mencionabas, que después esos papeles los querían cambiar por oro, y los cambiaban hasta que en el 71 se quedaron sin dólares, sin oro para cambiar, y dijeron, no traigan malos papeles. Pero fue un efecto del sector real de la economía del mundo, donde la producción
fue lo que entró primero a Estados Unidos con balanza comercial negativa para los Estados Unidos, que pagaban en dólares, que durante años y años fueron acumulando los países que después lo querían cambiar por dólares. En el año 40, cuando se hace Bretton Woods, una onza de oro de 20 y pico de gramos valía $35, y hoy vale $1.800 una onza. Y en el 71, que valía 35, dijeron, no me traigan más papeles, que no entrego más las onzas, porque en realidad no las tenían. ¿Por qué no las tenían ahí? Porque habían tenido balanza comercial negativa, o sea que el alumno puede decir, claro, la importancia del sector real que hemos estudiado ha tenido un impacto y hay que pagar en dólares, y ellos pagaban, los norteamericanos, en dólares, con papeles, que después tenían el respaldo oro. Por eso, precisamente, hasta el 71 les llega eso, 26 años, 27 dura ese mundo bien expresado, que cuando lo miren lo van a ver clarito como el apogeo. Y los árabes, nosotros, 3 años después del 71 le multiplicamos por 4 los precios. No lo hicimos inmediatamente. Claro, si hacían dólares con la maquinita y después, cuando lo llevábamos, no nos daban el oro, porque ya no lo teníamos, y encima dándonos cuenta que ni Japón, ni Alemania, ni Estados Unidos, ni Inglaterra eran autónomos en la producción de petróleo que le estábamos dando nosotros los árabes, y le dijimos, ahora vale 4 veces más. Y lo último, con esto termino, no fuimos los árabes solamente los responsables, aportamos depósitos al mundo en un 20 y algo %. El grueso de los depósitos en los bancos del mundo occidentales lo hizo la recesión, que hizo que las empresas que no tenían a quién venderle llevaran los fondos a los bancos. Y los bancos, desesperados por prestar, porque era lo único que los salvaba, hicieron ya en el 76 en la Argentina, de un país con 5.000 millones de dólares, lo llevaron a 40 y pico mil, porque los hicieron endeudar, pero no solamente para que tomen deuda, porque con deuda les compraban las mercaderías, y al comprarle las mercaderías, al generar esa demanda, si querés keynesiana entre comillas, les hacían salir de la recesión a partir de quedarse endeudados, pero los productos que entraban encima de generar deuda nos hacían cerrar todas las industrias en la Argentina. Así que funcionó todo como un relojito. Por eso es muy importante que los alumnos hayan visto, como bien explicaste, Lavi, el sector real de producción de bienes y servicios en la unidad 2. Y ahora que pasan al mundo, vean cómo funcionó ese sector real, y que también hay en el mundo un sector monetario, flujo monetario, y cómo funcionó ese flujo monetario. Así que muy interesante, y yo creo que cuando lo lean, esto les va a aclarar mucho la lectura de las imágenes que están en la clase grabada, y que se pueden detener todo lo que quieran y repasar y revisar. No, eso es lo que quería sí, comentar. pero lean en el libro de Chang, es muy claro, Chang, es muy bueno como escribe. Por eso también lo elegimos, porque es un material realmente claro, me parece. Igual puede obviamente complicarse, así que, bueno, de cualquier duda pueden consultar al respecto.